cambiamos de tema. La noticia en el mundo, los ojos puestos en Haití. Ayer, en horas de la madrugada, despertamos con la noticia del asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, a cargo de unos hombres armados. Lo asesinaron a balazos, también quedó herida la primera dama. Así lo comunicó el primer ministro Claude Joseph. En estos momentos se ha declarado el estado de sitio en Haití. Ayer, en horas de la tarde, 4 de estos presuntos asesinos fueron dados de baja, 2 más fueron capturados. Y esto se da en medio de una difícil situación política, económica, social, de orden público en uno de los países más pobres del mundo, en Haití. A esta hora saludamos a Joseph Harold Pierre, economista y analista político de Haití. Señor Pierre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Bueno, no puedo hablar de alegría por la situación actual. Claro. Y lo único es que estoy tratando de asumir mi responsabilidad como analista político, como economista y sobre todo como haitiano estoy asumiendo esta responsabilidad. Y gracias por la invitación para ayudar a la comunidad internacional a entender lo que está pasando en Haití y sobre todo cuál es la solución posible a esta crisis. Claro que sí, esa es nuestra premisa. Conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Rápidamente, para entrar en contexto, ¿quién era Jovenel Moïse? ¿Qué edad tenía y cómo fue elegido presidente? No me queda claro. ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? ¿Quién era Jovenel Moïse, el presidente que fue asesinado exactamente en cuanto a temas de edad, de dónde venía y cómo fue elegido? Perfecto, gracias. Bueno, Jovenel Moïse fue un empresario y se dijo que estudió educación en la Universidad Quisqueya y es oriundo digamos, de una familia modesta fuera de la capital de Haití y ha sido toda su vida estuvo trabajando como empresario. Ahora bien, ¿cómo llegó a ser presidente? Llegó a ser presidente, fue elegido o seleccionado, mejor dicho, por el presidente Michel Martelly, a quien sustituyó. Y lo más importante, cómo llegó a ser presidente, al igual que Michel Martelly, se explica por el vacío de poder que hay en Haití, porque ni Michel Martelly ni él tuvieron experiencia política previo a su llegada directa a la presidencia. Es más o menos la forma como su vida y también cómo llegó a ser presidente, y fue con menos de 5% del electorado haitiano. Así fue. ¿Y cuál era la situación actual de su mandato? Porque tenemos entendido que su mandato pues terminaba en el año 2018. No, su mandato empezó en el 2017 y tendría que terminar en el 2022. Ahora bien, eso no está muy claro por muchísimas razones. Según la Constitución haitiana, un presidente tiene que durar, el mandato del presidente es de 5 años, pero puede haber razones o causas que hacen que el mandato sea menor de 5 años. Por eso, este año hubo alborotos, discusiones, debates en torno al mandato del presidente, porque como hubo una crisis, una primera elección que fue, digamos, anulada y una nueva elección, su mandato tendría que terminar el próximo año, pero hay autoridades que entendían lo contrario, digamos, autoridades morales que entendían lo contrario, porque las únicas autoridades que tienen capacidad de dirimir este debate son el Tribunal Constitucional y el Consejo Electoral Permanente. Ambos órganos no existen, por lo que no hay autoridades capaces de dirimir, digamos, el debate. Pero de todos modos, todo este año ha habido muchas manifestaciones y debate en torno
a la duración del mandato del presidente, si es este año, hasta el año que viene. ¿Y tenía aceptación popular en medio de la difícil situación que vive Haití? ¿Tenía aceptación popular el presidente o era cuestionado por varios sectores? Eso ha sido toda su debilidad. El presidente no tenía ninguna base popular. Repito que ganó la presidencia con alrededor del 5% del electorado. Y además, su forma de ser, que es bastante, su forma de proceder, que es bastante conflictiva, tampoco lo ayudó. Y la sociedad llega a un momento, por ejemplo, desde el julio del 2018, hubo manifestaciones, revueltas continuas, alborotos continuos en contra del mandato del presidente desde el 2018. Por eso hoy en día yo hablo de anarquía de Haití, de un caos. Desde febrero de este año estoy hablando del caos de Haití. Sí. Y el presidente no solo que no tenía base por no haber tenido previamente experiencia política, por un lado, por otro lado por su forma de proceder, porque él entró en dos conflictos con la sociedad. Primero, el tema del referendo, él quiso reformar la Constitución a través de un referendo y también organizar las elecciones. Sin embargo, no hay condiciones para organizar ni una ni otra de esas actividades, por lo que lo poco que pudiera tener de base popular también se esfumó. Sí, ¿mejoró en algo la situación de Haití? Sabiendo que sigue siendo muy grave la situación, pero ¿mejoró en algo con el mandato de Moïse? Aquí tenemos algunas cifras que realmente preocupan. Es pues sin duda el país más pobre de América. Estamos hablando de casi 4 millones de haitianos en una población de 11.5 que padece inseguridad alimentaria. Quinto de la población, cerca de 2 millones de personas se ha visto forzado a emigrar. A pesar de esta situación, ¿en algo mejoró la situación con el mandato de Moïse? Es que el mandato de Moïse, si entiendo la pregunta, es que si eso va a tener repercusión en la migración, ¿cierto? Y también en la miseria, ¿cierto? No, le pregunto, señor Pierre, si en algo mejoró la situación de Haití con la elección y durante el mandato, bueno, lo que duró hasta su asesinato, el mandato de Moïse, si mejoró en algo Haití. Bueno, yo creo que no. Yo creo que con el mandato de Moisés, Haití ha empeorado, la situación de Haití ha empeorado. Ahora bien, lo que tengo que decir es que la situación de Haití por la crisis política, por la crisis económica, todo eso está explicado por la ausencia total de élites en Haití, de liderazgos en Haití. Por esas razones, los gobiernos han ido empeorando uno tras otro, lo cual significa el gobierno previo a Martelly era mejor, el gobierno de Martelly mejor que el gobierno de Jovenel, y también se espera, si las condiciones no cambian, que el próximo gobierno va a ser peor. Pero yo tengo que decir, sí, el gobierno de Moisés, por su forma de proceder, ha sido uno de los peores de Haití. Y la razón primera de la existencia de un Estado es la seguridad. Sin embargo, durante el gobierno de Jovenel Moïse, la inseguridad ha alcanzado su nivel más alto en Haití. Claro. Actualmente, las bandas criminales tienen más poder en Haití y más influencia que la misma policía haitiana. Es decir, y también al nivel de la economía, la situación ha empeorado. Claro. Por lo que no ha habido ningún cambio durante el gobierno de Jovenel Moïse. Y también él tenía demasiadas promesas, y esas promesas fueron hechas porque él no entendía la política, porque hay promesas que claro, él hizo, él no tenía por qué hacerlas. Y el pueblo, la oposición, siempre lo estuvo atacando en base a sus promesas. Señor Pierre. Y así es la situación. Pero repito, no es porque fue él. Es que las condiciones en Haití también tienden a empeorar si las medidas no cambian. ¿Qué viene legalmente en Haití? Fue asesinado su presidente. ¿Qué va a pasar? ¿Quién asume el mando? ¿Se convoca elecciones? ¿Cuál es ese procedimiento? Bien, lo que va a pasar es
que según la Constitución, cuando no hay un presidente, independientemente de la causa, porque fallece o porque pasó algo tan horroroso como este asesinato, el que tendría que asumir el cargo durante la transición es el primer ministro. Sin embargo, el primer ministro actual, hay dos primeros ministros. Uno que es saliente, Claude Joseph, que ya no es primer ministro. El otro es Henri Ariel, que es un primer ministro entrante que estuvo formando su gobierno, pero todavía no está formado. Ahora bien, según la Constitución, es el primer ministro que tendría que asumir esa responsabilidad. Pero este primer ministro tendría que ser ratificado por el Parlamento. No hay Parlamento, por lo que no es un primer ministro que responde a las condiciones para asumir el cargo. Eso es uno. Lo otro es que ahora hay dos primeros ministros que ya están en conflicto luego del asesinato del presidente. Por lo que, ¿qué va a pasar? Desde marzo yo había propuesto, venía a venir una crisis de este tamaño. Sí. No podía prever el asesinato del presidente, pero esa crisis sí lo vería venir. Y yo había propuesto una solución sociopolítica, lo cual significa que todas las fuerzas de Haití, las universidades, las iglesias, los partidos políticos y también con el sector privado, sobre todo, y con el acompañamiento de la comunidad internacional, formar un gobierno con personas competentes, sí, morales y creíbles para la transición y organizar las elecciones. Eso es lo que yo había propuesto y para mí sigue siendo la opción más válida, porque actualmente a un vacío total de poder en Haití, no existe poder ejecutivo, no existe poder judicial, el poder el legislativo tiene solo 10 senadores, no hay Cámara de Diputados y tendría que haber 30 senadores en vez de 10, por lo que hay un vacío total de poder y no hay forma de llegar a una solución jurídica, sino que la solución tendría que ser una solución sociopolítica, como he venido proponiendo desde marzo de este año. Pues ahí tienen ustedes, es Joseph Harold Pierre, que nos atiende desde República Dominicana, ya son las 8 de la mañana, 11 minutos, hablándonos de esta difícil situación en Haití. ¿Qué va a pasar? Y se sigue avanzando en las investigaciones de los responsables del asesinato de Jovenel Moïse. Señor Pierre, gracias por atendernos, que vengan mejores días para Haití. Muchísimas gracias, gracias por darle cabida a lo que está pasando en Haití. Yo tengo una responsabilidad de ayudar a entender Haití y también de ayudar a formar una nueva opinión pública en Haití, de forma tal que Haití pueda alinearse con los países de América Latina, países que he estudiado, para proponerlos como modelo Haití. Muchísimas gracias.